¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con la paz del Señor. Ese es un saludo antiguo que se usaba muy frecuentemente en las iglesias y que fue vaciándose de sentido y terminó siendo una cáscara formal que se usaba sin prestarle mucha atención, y como todas aquellas cosas que se vuelven una práctica vaciada de sentido, terminó cayendo en desuso. Pero fíjate qué lindo que es poder saludar a alguien y decirle: te saludo con la paz del Señor. Pero más allá de ese saludo, me gustaría poder empezar este momento de devocional, de búsqueda de palabra de Dios en la lectura del texto bíblico. Me gustaría empezar orando y pidiéndole justamente a Dios que haga ese trabajo en nosotros, de transformar nuestra vida, de hablar a nuestros pensamientos, a nuestro corazón, que podamos reflexionar sobre nosotros mismos y que en el Espíritu podamos transformar nuestra vida, que podamos acercarnos a aquella vida abundante que Él nos propone. Oramos. Señor, te agradecemos por este momento que podemos compartir. Te queremos pedir en nombre de Jesús que vos con tu Espíritu hables a nuestra vida, a nuestro corazón, y que nos transformes nuestra manera de pensar, nuestra manera de comprender la realidad, nuestra manera de andar en la vida, Señor, y que nos podamos acercar a esa vida abundante que nos propones. Te agradecemos por tu amor y te lo decimos en nombre de Jesús. Amén. Yo te quiero invitar a que empecemos este momento de devocional abriendo el Nuevo Testamento en la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas es una carta que le escribe el apóstol Pablo a las iglesias que están en la Galacia, ¿sí? Y que en el versículo 5 vamos a leer el capítulo 5, el versículo 22. Ahí está. Este es un capítulo, a partir del versículo 16 en adelante particularmente, donde el apóstol Pablo hace una contraposición entre esto de vivir en una naturaleza pecaminosa, alejada de Dios, ¿sí? Desarrollando prácticas que nos dañan, nos hacen mal y traen como resultado, vamos a leer algunas de las cosas en los versículos 19 en adelante: inmoralidad sexual, idolatrías, odios, discordias, rivalidades, envidias, bueno, un montón de cosas que ustedes pueden leer a partir justamente de estos versículos que les mencionaba. Plantea esto como el resultado de vivir lejos de Dios en esta naturaleza pecaminosa, y está en contraposición justamente a esta otra manera de vivir la vida, y es en el encuentro con el Espíritu. Dice en el versículo 22, dice: en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Bueno, es fuerte, pero es intenso. Y justamente en esta contraposición podemos ver algo que es muy fuerte para nuestra vida. Hoy en día yo creo que podemos decir que vivimos en una especie de dictadura de las endorfinas. Bueno, la endorfina es un neurotransmisor que tenemos y que normalmente funciona en nuestro cuerpo, ¿sí? Que nos hace sentir o nos realza esta sensación de placer, ¿sí? Normal, y que todos necesitamos y que funcionan, como les digo, normalmente en nuestro cuerpo. Sin embargo, hoy en día es como que la búsqueda de esta sensación de placer, de esta sensación de estar vivo a partir de poder sentir ese placer. Y si uno no siente ese placer o no siente aquello que nos intensifica las cosas, es como que es una desesperación continua. Y muchas personas, si no sienten este placer producto de lo que fuere, la música, la sexualidad, el uso de drogas, lo que fuera, y no lo planteo como algo malo, sino que normalmente me gusta mucho escuchar música, y cuando escucho música y determinados autores, determinadas piezas musicales, las disfruto realmente, y eso tiene que ver también, allí actúan las endorfinas. Pero si uno no siente placer, entonces se desespera y empieza su vida a caer en una angustia tremenda. Bueno, allí hay cosas que hay que ajustar. A veces aquello significa que hay que recurrir al médico,
Pero hay veces en los que esto tiene que ver directamente con nuestra vida lejos de Dios. ¿Por qué? Porque si vos al no sentir ese placer te desesperás o sentís que tu vida pierde sentido, entonces hay algo que tenemos que ajustar. Y ese encuentro con Dios, ese encuentro con su Espíritu, vivir en ese encuentro, en la comunión con el Espíritu, justamente nos trae amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y son elementos que hoy día no abundan. Uno puede ir por la calle y basta que escuchemos una frenada violenta o un choque y vamos a ver cómo justamente todos estos elementos son los que faltan en las personas. Pero cuando sentimos que la vida se vacía y que si no encontramos esa sensación de placer en algo, ¿no? Y que cuando baja la sensación de placer nos desesperamos y salimos corriendo a buscar algo que otra vez nos haga sentir placer y vivimos de pico en pico, ¿sí? De sensación de placer, angustia, sensación de placer, angustia. Dicen que la vida, la alegría o la felicidad es simplemente un cúmulo de momentos alegres. Pero ahí yo creo que el texto bíblico tiene cosas que decir. Porque el encuentro con Dios, vivir en el Espíritu, no es simplemente un shock de endorfina. No es que viene el Espíritu Santo y la glándula de endorfina la aprieta así, sale un chorro de alegría a nuestro cerebro y la pasamos bomba en el Espíritu. Sino que en el encuentro con Dios, en esto de vivir continuamente en el Espíritu, Dios trae a nuestra vida el fruto del Espíritu, ¿no? Se desarrolla, hay un proceso en el que nuestra vida va descubriendo, ¿sí? Vamos descubriendo cómo es esto de vivir en el Espíritu. Y la alegría no viene desvinculada de la paz, no viene desvinculado del amor, no viene desvinculado de la paciencia. Y todo esto que se produce en nuestro ser tiene que ver con el obrar de Dios en nuestra vida, con el obrar de Dios que nos llena de esa paz, nos llena de esa alegría, nos llena de ese amor. Sin embargo, hay algo que es maravilloso y que no tiene que ver solamente con lo que nos permite sentir en la vida. No es que solamente uno siente alegría o siente paz, sino que también nos volvemos nosotros, vamos a decirlo así, un agente de Dios, ¿sí? Alguien que se vuelve canal de bendición, ¿no? Siempre digo que mi mamá usaba este ejemplo. Nosotros somos como una acequia. Los que conocen tal vez la zona de Cuyo o algunos lugares en la Patagonia, conocen esto de las acequias. La acequia es un canal de riego de agua que toma agua de los pocos manantiales que hay, del deshielo, y lo lleva a los diferentes lugares para que justamente a través del riego pueda reverdecer el lugar. Son lugares muy áridos, son lugares muy cálidos en el verano, muy calurosos, y sin esta acequia no podría haber parador en ningún lugar. Entonces, la imagen que usaba mi mamá para hablar de esto, ella decía, bueno, nosotros somos como una acequia, como un canal de bendición de Dios, por donde pasa esa agua que a nosotros nos bendice, pero que también tiene que llegar a otros. Entonces decía que si esa sequía corta, ¿sí?, el suministro de agua y el agua se estanca, se termina descomponiendo. Si nosotros, tomando ese ejemplo, si nosotros dejamos de bendecir a otros, dejamos de ser canal de bendición para otros, en nuestra vida eso empieza a estar mal. Sin embargo, si nosotros solamente damos de nosotros y no buscamos a Dios, la sequía se seca. Pero cuando nosotros somos llenos del Espíritu
y estamos pensando continuamente en bendecir a otros con lo que hacemos, con lo que podemos transmitir, entonces Dios pasa a través nuestro, nos bendice y podemos ser canal de bendición para otros. ¿Por qué digo esto? Porque la vida de alguien que se encuentra con Dios no es para vivirla en forma individual o aislada. La fe se vive en comunidad. Nosotros debemos darnos continuamente, ¿sí?, en esto de ser discípulos de Cristo, discípulos de Jesús, buscar continuamente ser más como Él, pero es algo que se vive en la comunidad de la iglesia, en la comunidad de fe, donde interactuamos, donde somos unos bendición para otros, en el barrio, en la escuela, en el trabajo, donde sea que estemos. Somos también nosotros personas que sienten y viven la paz, la alegría de estar en el Espíritu, pero que también podamos nosotros llevar esa alegría a otros. Si bien nosotros hemos descubierto que la vida no es un cúmulo de momentos donde la endorfina se siente a full en la vida, también el Señor nos propone que llevemos nosotros esa alegría que Él pone en nuestra vida a cada lugar donde estemos. Que seamos nosotros parte de ese proceso de pacificar las tensiones que hay, los distintos problemas que surgen. Que nosotros podamos tener más amor para dar a aquellos que lo necesitan. Y así continuamente darnos cuenta de que Dios, aparte de bendecirnos, nos propone ser de bendición para otros. Así que nuevamente te saludo con la paz del Señor, con esa paz que viene de Él a nuestro ser, pero que también Él nos propone llevar a otros. Así que te propongo que podamos terminar esto orando y pidiéndole al Señor que haga su obra. Gracias, Señor, gracias por todo lo que haces en nosotros. Te pedimos en nombre de Jesús que vos pongas tu espíritu en nosotros. Te queremos pedir en nombre de Jesús que nos permitas vivir ese proceso de descubrirte, ese proceso de transformar nuestra vida y poder disfrutar de tu espíritu. En nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.